Bueno, primero que todo, saludar a cada uno de los asistentes y participantes de nuestro webinar de implementación del decreto 67. Mi nombre es Miguel Ángel Briceño, soy profesor de historia, magíster en currículum y evaluación, tengo una maestría en educación digital y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver y está asociado al decreto 67 y su implementación en las instituciones educativas. A partir de entonces vamos a conversar en la primera parte inicialmente sobre el decreto, cuáles son los principales cambios, características, y cómo este decreto también ha impactado en el aula y en la gestión pedagógica. Y de ahí nos vamos a ir a cómo podemos implementar el decreto en nuestras plataformas, ¿ya? Principalmente en nuestra plataforma Mateo.net. Entonces vamos a iniciar con una pequeña pregunta a nuestros participantes. Les espero que puedan responder, ya que tiene que ver con vamos a usar Mentimeter para generar una encuesta y vamos a ir viendo a partir de esa pregunta el inicio de nuestro seminario. Bueno, ¿ya? Voy a dejar el link a continuación en el chat para que ustedes puedan responder y podamos participar de esta primera pregunta. Entonces, voy a dejar en el chat directo el Ahí link sí. para que ustedes puedan responder la pregunta. Espera un minuto. La idea es que puedan ingresar al link que está en el chat y podamos responder. Voy a mostrar en la gráfica la pregunta y dice, considerando tus conocimientos, ¿qué elementos destacarías del decreto 67? ¿Qué elementos son relevantes de este decreto en la implementación, cierto, desde lo pedagógico? Pueden ingresar al link que les envié y pueden sumar ahí su respuesta. Nos interesa identificar elementos que son propios del decreto y cómo ustedes lo identifican en su comunidad educativa, cómo ha impactado en el fondo el decreto 67 en sus acciones, en sus evaluaciones, la manera en que enfrentan el proceso de enseñanza, aprendizaje y la evaluación. Entonces, ¿qué elementos destacarías del decreto 67? Y les pedimos a los chicos que participen. Está en el chat, voy a volver a enviar. Lo voy a enviar porque le llegó, parece, solo a los panelistas. Entonces voy a enviar a todos. Ahí está. Ya. Está también para... Ya. Ahora sí, Miguel. Sí, ahí les llegó a todos. Muchas gracias por avisar. Entonces la idea es que ingresen directamente, pinchen el link y pueden incorporar su respuesta. ¿Qué elementos destacarías del decreto 67? Sobre todo en la implementación de su realidad educativa. Ya, ahí tenemos el primero, evaluar el proceso. Miren cómo esto va aumentando, ¿cierto? Ahí le pedimos que puedan sumar sus referencias a lo más importante que destacamos del decreto y su implementación en las comunidades educativas. Creo que es fundamental reflexionar en torno a esto, pero también cómo lo hacemos carne viva, como dicen por ahí, cómo yo tengo la capacidad de las políticas que se instauran desde el ministerio. Una cosa es lo que se dice, pero otra cosa es cómo se hace, cómo se aplica el decreto 67 a la realidad educativa. La evaluación formativa, se evalúa el proceso, que es importantísimo lo que nos indica, pero hay varios elementos que nosotros debemos considerar también que tienen que ver desde lo administrativo, desde lo legal, y hoy día vamos a conversar en esta primera etapa de esto, y además de eso vamos a ver también cómo podemos implementarlo en nuestra plataforma, ¿ya? Así que es fundamental esta conversación.
pero unos minutitos más para que responda. ¿Algún otro comentario, algo que deseen incorporar? Tenemos como destacado como elemento central la evaluación de proceso, la evaluación formativa, ¿ya? Es muy importante esto, lo que nos indica el decreto. Pero hay otra mirada también que va a ir generando cambios y va a comenzar en el fondo, a generar una mirada distinta de la evaluación y también de cómo se utiliza la evaluación para la mejora de los aprendizajes. Así que, algo más que deseen aportar o algo que ya nos dice que no puede ingresar, pero dice dejaré mi opinión por acá. Prioriza el proceso y la diversificación de los instrumentos, actividades, pensando en las y los estudiantes y en sus estilos de aprendizaje. Ya, muchas gracias, Claudia. Vamos entonces a iniciar este diálogo. La idea es que sea un conversatorio en torno al decreto y no una exposición, ¿ya? La idea es invitarlos a ustedes a poder reflexionar en torno a esto. Entonces, Claudia, si tú nos puedes comentar en mayor profundidad, ¿qué es lo que más a ti te qué destacarías, como dijimos, de este decreto 67? Ya me indicaste en el chat, pero me gustaría también escuchar tu opinión. ¿Cuáles han sido a lo mejor factores que favorecen o que también ha puesto como en prejuicio este tema de la pandemia, el tema del estallido social, la implementación del decreto? No ha sido sencillo implementarlo más aún en un contexto de pandemia y en un contexto de estallido social. ¿Qué me pueden indicar ahí, desde su realidad educativa? Alejandra, Claudia o Esperanza, si nos pueden comentar cómo ha sido el proceso de implementación del decreto 67 desde su realidad educativa. Tienen los micrófonos abiertos si quieren comentarnos o participar de la pregunta. ¿Cómo ya podemos destacar ciertos elementos que tienen que ver con, cierto, la evaluación formativa, lo importante o la importancia que tiene el proceso educativo con respecto a la evaluación? La pregunta es, ¿cómo ha sido esa implementación en estos contextos tan complejos del decreto 67 en sus comunidades? Esperanza, puede ¿Me hablar. escuchan bien? ¿Me escuchan Bienvenida. bien? Sí, sí, Ah, perfecto. Buenos días. sí, bien. La verdad de las cosas es que el decreto 67 ha sido socializado por la Unidad Técnica Pedagógica, los consejos de profesores. Yo soy psicóloga, entonces la verdad de las cosas es que por eso Ujú, que uno se interioriza del tema y entré a esta capacitación, porque efectivamente en nuestro colegio, en nuestro liceo, mejor dicho, tenemos un alto porcentaje de alumnos vulnerables y también una realidad de bastantes problemáticas. Entonces, el decreto 67 ha venido a incorporar efectivamente que se hagan modificaciones en las evaluaciones atendiendo a esta realidad que nosotros vivimos como liceo. ujú. Sí. Eso, Muchas gracias. gracias, Esperanza. Ahora, no, se valora mucho tu aporte. Ahora, eh, es fundamental lo que tú dices. El decreto amplía nuestra mirada también de la evaluación, amplía también las oportunidades para los estudiantes de poder demostrar su aprendizaje. Pero acá la pregunta es desde sus comunidades. eh, ¿Efectivamente se ha generado este cambio o todavía los docentes son reticentes a generar estas nuevas estructuras o estas modificaciones
o a utilizar diversos instrumentos de evaluación para diversificar la evaluación en el aula, desde su experiencia, desde su realidad. Si nos pueden comentar, también es importante que conversemos de esto. Alejandra, Sí, sí, precisamente Claudia. iba a comentar un detalle. Bueno, como uno de los puntos más importantes es valorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes por medio de observaciones directas o de pautas de observación, rúbricas, en fin. Y esta modalidad híbrida que tenemos, en que a través de una pantalla es difícil controlar o digamos hay que estar realizando un doble trabajo para que el profesor pueda tener una idea de lo que hace el alumno que está en casa y el que está en la sala de clase. Por lo tanto, en ese sentido ha sido complicado que lo adopten como tal, que cuando hacen sus pautas de evaluación, el hecho de considerar todo el trabajo que van realizando, como que cuesta, y eso produce también cierta resistencia frente a una evaluación a través de una prueba estandarizada, por ejemplo, donde se entregan respuestas y no se ve ningún otro detalle. Entonces hay que estar constantemente insistiendo en que muchas veces el estudiante tiene la intención, tiene la idea, trabaja, sus resultados no son los óptimos, pero valorar eso también. Creo que este año ha costado la implementación por esa situación, ¿ya? Gracias. De lo híbridos. Sí, por eso es complejo, porque bueno, la ley aparece en el 2018, muchas instituciones comienzan con la implementación en 2019, a grosso modo porque empezaron con capacitaciones. Yo participé de esos procesos donde el jefe de UTP, como muy bien nos dijo Esperanza, entrega la información. Nosotros estamos en conocimiento que tiene que haber un cambio en la evaluación, pero ese cambio creo que no es tan inmediato en función de la evaluación. No es tan rápido porque tenemos que consolidar estructuras, cambiar pensamientos, y el decreto 67 nos invita a generar una nueva mirada de la educación, no solo de la evaluación, sino también del sistema educativo y de cómo nosotros potenciamos realmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no es tan sencillo que las comunidades adopten este decreto y lo hagan carne viva, propio de los procesos evaluativos, sino también de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Vamos a mostrar unas pequeñas estructuras, pero la idea es conversar. Siempre creo que nosotros hoy día vamos a dialogar, a hablar. El decreto voy a contextualizar más que nada en qué está, pero a partir de entonces vamos a nosotros a generar, ¿cierto?, una pequeña presentación. Espero que sea lo más rápida posible. Si ustedes van ahí generando algunas preguntas, lo hagan, por favor. Y voy a más que nada contextualizar cuál es la esencia del decreto, qué nos invita hoy día. ¿Ya? Bien, existen ciertas características que el decreto nos dice que hay una modificación en la forma en que se va a calificar, la promoción, o se va a promover, ¿cierto?, la evaluación dentro de las comunidades educativas. Antes había un decreto para básica, para media, eso cambia. Ya se eliminaron los decretos anteriores, el 511, el 112 y el 83, se deja solo un decreto único para la promoción escolar. Y el estudiante hoy día tiene que conocer los criterios con que se evalúa, con qué criterios también va a ser promovido desde un nivel a otro. Entonces, ya hay un cambio ahí importante porque nos dice que el estudiante debe conocer cada uno de los instrumentos, debe conocer también cada uno de los indicadores que se va a aplicar para su evaluación. Entonces, cada docente del aula, en el aula, debería primero, cuando realiza una actividad evaluativa, explicar el por qué se está evaluando, para qué se está evaluando, los indicadores que van a medir que efectivamente el alumno aprenda. Todo esto significó un cambio en los manuales de evaluación y promoción, ¿ya? Ahora, puede ser que los colegios hayan modificado algunas estructuras para dar respuesta al decreto. La superintendencia va a fiscalizar, se supone, en teoría, que estas modificaciones se realicen.
Se supone que nuestro reglamento de evaluación y promoción tiene que dar respuesta al decreto 67, pero en realidad una cosa es lo que dice el papel y que en muchas ocasiones no sucede, se acata pero no se cumple. Entonces, realmente los colegios están teniendo esta transformación, este cambio de mirada al decreto 67. ¿Qué nos dice así esta nueva mirada del decreto? Tenemos que, primero, reformular y actualizar nuestro manual de evaluación. La evaluación formativa y sumativa es parte de la planificación, como muy bien ahí nos comentaba una de las participantes. El proceso es fundamental, y para eso la evaluación formativa cobra igual importancia como la sumativa. La sumativa es entendida de que es el fin de un proceso, y lo formativo es lo central del acompañamiento y el monitoreo del estudiante. Tenemos que perfeccionar y tener una rigurosidad técnica a la hora de crear instrumentos de evaluación. Hay una profesionalización de la evaluación. También nos permite analizar e interpretar resultados de aprendizaje para tomar decisiones. Por eso la evaluación formativa toma un sentido muy importante, es cuando yo voy guiando al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, me voy dando cuenta de sus avances y también de su retroceso o de su estancamiento, y tengo que tomar decisiones pedagógicas para apoyar y fomentar el logro de los aprendizajes. Para eso es importante varias cosas que tienen que ver con la retroalimentación efectiva, con la comunicación. Yo como docente o equipo directivo tengo que involucrar en este proceso de enseñanza-aprendizaje a los apoderados y al estudiante. Tengo que comunicar sus avances, sus estancamientos, tengo que desarrollar planes de trabajo para que él pueda progresar. Entonces acá la retroalimentación y la comunicación es fundamental. También nos permite apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la reflexión con el equipo de gestión, con otros docentes, para ver en qué situación está el estudiante y cómo podemos intervenir para mejorar. La evaluación tiene un mayor uso pedagógico y el objetivo principal también es reducir la repitencia. Todos estos elementos hablan de una mirada distinta de la educación, hablan de una mirada distinta de la evaluación, donde antes se calificaba y el objetivo principal era tener notas para dar cumplimiento a un proceso que era, por ejemplo, historia, y si el profesor de historia tenía que tener 6 notas como mínimo, ya que eran 4 horas de historia y cada uno de nosotros tenía que tener 2 calificaciones más por asignatura. Es decir, si el lenguaje era 8, tenía que tener 10. Pero el objetivo de calificar era para tener no necesariamente la evidencia de que el alumno aprendió. Y acá es un cambio importante, porque todo lo que habla el decreto 67 es tener evidencias del aprendizaje logrado del estudiante. Por ejemplo, yo no puedo evaluar algo que el alumno no aprendió. No puedo calificar algo que el alumno no aprendió. No puedo, por ejemplo, calificar con nota mínima si el alumno no estuvo presente en la clase o si no entregó un trabajo. No puedo calificar con nota mínima si un alumno no me entregó un trabajo. Y eso es complejo. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de aprendizaje. La evaluación es entendida como una evidencia para demostrar cuánto el alumno aprendió. ¿Ya? Mayor uso pedagógico fortalece, ¿cierto?, la evaluación formativa, mayor diversidad de evaluación en el aula. Se supone que el docente debe dar más espacios para que el alumno pueda demostrar el logro de su aprendizaje, no necesariamente solo a través de una prueba, sino tiene que entregar diversidad de instrumentos evaluativos, incluso de un mismo contenido objetivo. Ahí hablaba de que incluso el alumno podría elegir de qué manera ser evaluado. No es justo, considerando los estilos y los ritmos de aprendizaje, medir a todos los estudiantes con la misma moneda o con el mismo instrumento. Es importante que cada uno también, potenciando sus talentos, pueda demostrar qué aprendió. No existe la exhibición, y eso es importante porque creemos que es fundamental que todos los alumnos son capaces de desarrollar y adquirir conocimiento, habilidad y aptitud, entonces nadie se exime. Mejora la evaluación sumativa, porque está centrada no en el final del producto, sino en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Enriquece también la experiencia evaluativa y mejora el trabajo colaborativo. En síntesis, el proceso evaluativo se definiría por definir criterios de evaluación,
aplicar la evaluación, pero acá es importante, yo contrasto los resultados obtenidos con los criterios propuestos para representar al estudiante y identificar en el punto en que se encuentra. ¿Para qué? Para tomar decisiones y mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, acá, como muy bien en el artículo 4, habla sobre la evaluación sumativa y formativa. Habla que la evaluación formativa es un proceso integrado donde se prioriza el monitoreo y el acompañamiento. Y en la sumativa, habla sobre la calificación y la certificación, es decir, que nosotros tenemos que medir el logro de aprendizajes. Y lo último que me voy a detener tiene que ver con la promoción de los alumnos. La promoción de los alumnos se considera conjuntamente el logro del objetivo de aprendizaje de la asignatura y o módulos, plan de estudio y asistencia de clase. Y acá tiene algunos elementos que son comunes con con el sistema anterior, que sí habla de un 4-5 si el alumno ha obtenido una calificación roja durante su formación. Si tiene 2 promedios rojos, tiene que tener un promedio general mínimo 5 y un 85% de asistencia. Esos criterios se mantienen, pero lo que cambia, acá el decreto 87 es fundamental, primero tiene que haber la evidencia de que ese alumno no logró los aprendizajes. Lo segundo, una vez que está en esa evidencia, hay que involucrar a los profesores, al equipo directivo, a la familia y al estudiante para tomar una decisión si el alumno es promovido o no. Si un alumno tuvo problemas familiares, personales, emocionales, puede ser que sus calificaciones obviamente no van a ser las más altas y que el consejo, en conjunto con la familia y el estudiante, tome la decisión de aprobar, es deliberante, de aprobar a ese muchacho el paso al siguiente curso, producto de estas condiciones emocionales que lo afectaron, ya que él es un buen estudiante y es un caso puntual. O sea, si bien tenemos estos mismos criterios que se mantienen del 85%, un promedio rojo, 4-5, promedio general y un 5 si tengo 2 asignaturas rojas, pero quien decide, quien repite es el consejo escolar. Y se involucra al estudiante, al apoderado, a los profesores y al equipo administrativo para tomar una decisión, ¿ya? Así que eso es un cambio importante. La decisión tiene que ser con información y con conocimiento para poder promover. Entonces, hablando de esto mismo, cuando hablamos del decreto 67, hay una serie de acciones que están destinadas a generar un cambio en cómo yo evalúo, califico y también puedo hacer todo este proceso en nuestras plataformas. ¿Ya? ¿Cómo lo llevamos a nuestras plataformas? El decreto 67 y a continuación voy a dejar el espacio unos minutos para algunas preguntas, dudas, consultas que quieran puntualizar y de ahí damos el paso a Carlos para que pueda explicar también cómo hacemos aplicable el decreto en nuestra plataforma de gestión. No sé si tiene alguna pregunta, Alejandra, los demás participantes, Cecilia. No, preguntas no específicamente. Yo estoy ¿Algún clara aporte? con... no, la verdad es que viendo todos los cambios y lo que significa este nuevo decreto, solamente nos queda esto que falta concretar, falta educar, tanto que los profesores como tal ya lo hayan asumido, pero también la familia y los estudiantes. Nuestro colegio también es un colegio pequeño con mucha vulnerabilidad, donde la asistencia a clases no es una cuestión regular. Entonces, todas esas situaciones complican cuando hay una cuestión tan evidente, o sea, tiene que ser demostrada, es como cuando yo hago una clase de arte, de educación física, donde muestro lo que sé, y cuando no está, es difícil el alumno. Así es que eso más que todo, las complicaciones que tiene. Y acá hay algo que yo no puedo dejar de mencionar y que tiene que ver con las evidencias. Las evidencias son fundamentales. Entonces nosotros como comunidad educativa deberíamos tener una, como lo tienen, pero
las evidencias del proceso evaluativo durante todo un año del estudiante. Cada uno debería tener una carpetita, cada docente una No, pero ahí carpetita, no, por el suelo no. con todas las evidencias del logro de los aprendizajes y cómo se ha medido ese resultado. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar una decisión, en un caso complejo, por ejemplo, un estudiante que ha faltado regularmente y que no se ha podido calificar, ¿cómo yo, como docente, demuestro que efectivamente aprendió ese estudiante? Y si yo no tengo las evidencias para demostrar ese proceso, no voy a poder apelar, ¿cierto?, a su repitencia, o no voy a poder defender tampoco los casos complejos. Hoy día, el decreto 67 nos invita a tener evidencia del proceso evaluativo de cada uno de nuestros estudiantes, y eso es un trabajo arduo, y no sé si todos los docentes somos conscientes de lo que significa. Así que yo, muchas gracias por su tiempo. Yo voy a dar el pase a Carlos también para que él pueda explicar de qué manera podemos vincular el decreto 67 con nuestras plataformas. Gracias, Miguel. Bueno, aquí para complementar un poco y ya dar el pase completo al cómo podemos evidenciar, ¿no es cierto?, el proceso evaluativo de los estudiantes. Lo voy a presentar un poco acá en mi pantalla para que lo podamos ver. Como lo mencionaba Miguel. Ahí se ve bien, Miguel, ¿verdad? ¿Si me puedes decir? ¿Sí? Sí, ¿O sí. Samantha? Ya. Entonces, acá como Miguel nos empezó a mencionar sobre el decreto 67 y a grandes rasgos, ¿no es cierto? Porque esto es mucho más amplio, todos lo sabemos. Podemos ver, ¿no es cierto?, el cómo poder aplicarlo en la plataforma de Mateo y el por qué aplicarlo también. Bueno, esto, como lo mencionaba Miguel también, es poder evidenciar y poder tener una carpeta completa, pero ya aplicado dentro de la plataforma. Entonces acá, como bien lo menciona en el primer punto, es ingresar en plataforma el resultado de las evaluaciones. Acá en Mateo nosotros este año y ya desde el año anterior estamos haciendo varios cambios en cuanto a poder configurar la plataforma y dejarla de una manera tal de que se pueda evaluar todo el proceso y de la forma en que los colegios lo realizan, porque entendemos de que ya no es igual que antes, ¿no es cierto? Ya las calificaciones no todas valen lo mismo. Hay grupos de calificaciones, hay procesos de evaluativos donde todas conforman una oración, por ejemplo. También hay que tener un monitoreo constante del aprendizaje de los estudiantes y acá la plataforma eso lo va reflejando a medida de que los docentes van incorporando sus evaluaciones. Hay que dejar la evidencia evaluativa completa acá dentro de los procesos, tal como lo menciona el otro punto, que evaluar los procesos, progresos y logros. Y como lo mencionaba Miguel también al principio, es calificar solo aquellos aprendizajes donde el alumno ha tenido posibilidad de aprender. Entonces acá la plataforma viene a complementar eso, en donde nosotros podemos dejar evidencia de las calificaciones de los alumnos. Acá les voy a mostrar un ejemplo práctico, de una forma un poquito detallada de cómo poder hacerlo, y después les voy a mostrar un ejemplo en plataforma. Por ejemplo, acá todos conocemos esta forma de ingresar nuestras calificaciones. Por ejemplo, tengo una calificación número 1, y acá lo dejé de esta forma porque todas valen lo mismo. Y eso es una manera tradicional de poder evaluar. Eso es como siempre se ha hecho. Si tengo 5, se divide por 5, ¿no es cierto? Pero acá ya empezamos a tener distintas formas de poder ponderar nuestras calificaciones y darle un peso distinto. Esto anteriormente era un poco complejo, pero a medida que nosotros vamos haciendo cambios en la plataforma y adaptando el decreto a ella, estamos pudiendo poder implementarlo de esta forma. Si se fijan, ya no valen un 25% de las calificaciones, sino que ya empiezan a valer de forma distinta cada una. Y acá es donde ya empezamos a aplicar un poquito más ese proceso evaluativo, donde empezamos a tomar, por ejemplo, una evaluación, acá si ustedes lo pueden ver, una evaluación que se compone de 2 evaluaciones de proceso, por ejemplo, o una evaluación formativa que forma parte de una sumativa. Y acá no le coloqué ninguna diferencia por un porcentaje o ponderación para que ustedes vean de que de esta forma también se puede realizar. Pero ya también podemos empezar a aplicar distintas ponderaciones en nuestras calificaciones. Por ejemplo, evaluaciones que se componen, ¿no es cierto?, o que forman parte de una calificación principal, en donde podemos también evidenciar lo que es el proceso evaluativo de los estudiantes. Y acá ya está un poco más completo, donde esto ya es parte de lo que está haciendo el día de hoy alguno o gran parte de los establecimientos, donde evaluar, por ejemplo,
calificaciones dentro de un grupo, que formen parte de una evaluación principal, y luego, y acá como ustedes lo pueden ver, también tener un grupo de evaluaciones o calificaciones que son del proceso evaluativo de los estudiantes, donde tienen pesos distintos, pero esta también forma parte de un grupo, ¿no es cierto?, o de una calificación principal. Acá lo importante de esto es que en la plataforma de Mateo se puede evidenciar todo esto. En sí, este año nosotros hemos implementado muchos cambios, desde la manera de ingresar una calificación. Por ejemplo, ya no es primordial, como se hacía antes, ingresar una calificación numérica, sino que también podemos ingresar porcentaje de logro de esa calificación, como también ingresar una evaluación de forma conceptual. Si está logrado o no logrado, algunos colegios utilizan la escala evaluativa también que utiliza religión, o de las escalas que entregó el Ministerio también el año pasado, donde se encasillaba cada uno de esos porcentajes. Acá, ¿cómo podemos reflejar esto en la plataforma? Se lo vamos a mostrar con un ejemplo específico para que ustedes lo puedan ver, en dónde nosotros podemos implementar esto que yo les estoy mostrando acá. Samantha, ¿me puede apoyar en eso, por favor, para que lo podamos mostrar? Sí, un momento para ingresar a plataforma. Acá yo les mostré a grandes rasgos cómo podemos hacer, ¿no es cierto?, nuestras evaluaciones, o cómo algunos colegios están haciendo sus evaluaciones. Y acá lo que nosotros hicimos cuando empezó a salir el tema del decreto 67 es poder adaptar la plataforma a esto. Algunos colegios no lo conocen, pero acá lo vamos a hacer de forma práctica dentro de la misma plataforma. ¿Me Ahí se comentas si ve, se ve? Samantha. Sí, sí, se ve. Bueno, acá ya estamos en la plataforma de Mateo. La opción que se habilitó para la configuración que explicaba Carlos hace un momento atrás se encuentra en el módulo académico, bueno, en la primera columna de calificaciones y conducta, pero al final la configuración de evaluaciones, que sería la aplicación que vamos a utilizar ahora. En esta opción, para se listan todos los cursos con los cuales trabaja el establecimiento, luego muestra las asignaturas que tiene configurada dicho curso, y es acá donde se hace ya la configuración y asignación de ponderaciones a cada calificación. Acá tenemos un ejemplo ya listo, en el cual tenemos la primera calificación que equivale a un 50%, que está compuesta por como subcalificaciones, las cuales igual tienen un valor porcentual asignado. Lo mismo con el grupo 2. Lo importante va a ser que antes de que se configuren o que se pueda asignar la ponderación, se trabajen estas opciones que están hacia la derecha, que es promedio periodo ponderado o promedio anual ponderado. Se puede seleccionar una, ambas, ahí depende de cómo esté trabajando el establecimiento durante el año académico. Por ejemplo, también tenemos otra asignatura que es inglés, misma configuración. La diferencia es que acá no tenemos grupos de calificaciones, sino que tenemos calificaciones de manera independiente que tienen un valor porcentual asociado. Y bueno, también no está de más decir que existen asignaturas que quizás no van a trabajar con ponderaciones. Entonces es importante recalcar que esta opción de promedio periodo ponderado va por asignatura. En caso de que alguna no caiga en el trabajo de ponderaciones, que es algo que también hemos visto que pasa en algunos establecimientos. Bueno, acá el proceso, para explicarlo bien a grandes rasgos, es ir a nueva, se selecciona el periodo en el cual se va a configurar la calificación, se selecciona la evaluación, se le indica el nombre, por ejemplo podemos utilizar esta opción, después el tipo de calificación, la fecha de creación, el estado vigente. Siempre es importante que cada calificación que vaya a incidir en el cálculo del promedio de la asignatura para el estudiante se encuentre vigente. Y después se asigna la ponderación. Si recuerdan, habíamos dejado habilitada la ponderación por periodo. La ponderación anual está deshabilitada, entonces acá no podemos ingresar ningún dato. Por eso les mencionaba que antes de poder hacer las configuraciones porcentuales,
se tienen que habilitar las opciones anteriores. Y acá, por ejemplo, se le asigna el valor porcentual, contenido, la verdad es que es un campo opcional, y después se guarda. Y la evaluación queda guardada de manera exitosa. Este proceso se debe replicar con todas las calificaciones que hemos configurado con anterioridad. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Tengo una duda. Dígame. Nosotros tenemos en la situación arriba donde dice promedio periodo ponderado, está marcado, ¿ya? Y bueno, obviamente el primer semestre ya hubo resultados en relación al ingreso de las calificaciones con sus distintos porcentajes. Y está haciendo lo mismo ahora. Pero, ¿qué pasa con el promedio anual? Yo no lo tengo marcado. Entonces, ¿eso significa que no va a haber un promedio de los 2 semestres? ¿O lo dejo así nomás y igual se hace un promedio de los 2 semestres? Así como lo tienes, estaría bien. Sí, de igual forma va a tener un promedio. Ah, ya. La ponderación anual sería básicamente si se quiere asignar otro valor porcentual distinto al que se configuró por periodo. Entonces, Ya. no sería estrictamente necesario que lo haga ahora. Ok, ya. Muchas gracias. De nada. La señora Claudia tiene la mano levantada. Hola Samantha, hola a todos, tenía mala la conexión. Una pregunta, las subponderaciones, ¿podrías decir cómo se realizan, por favor? Que fue el ejemplo 1 que la dieron. Aquí mismo en Mateonet, por favor. Sí. Ya, bueno, acá vamos a seguir en inglés. Por ejemplo, me voy a ir al ticket de entrada 1 que aparece aquí. Cuando se quiera hacer como subagrupaciones o configuración de grupo, como aparece acá, se debe ir a agregar y acá me aparecen las otras evaluaciones que yo tengo creadas. Entonces, es importante que antes de armar un grupo se creen todas las evaluaciones que van a configurarse dentro de la asignatura y dentro de un respectivo grupo de calificaciones. Entonces, acá yo selecciono, por ejemplo, el ticket de entrada 2. Y bueno, anteriormente este tenía un valor porcentual asociado. Entonces, acá nuevamente me pide una ponderación. Esto va a pisar o va a eliminar lo que yo tenía anteriormente para el ticket de entrada 2. Entonces, quizás si antes tenía el 20, yo ahora mejor le quiero asignar el 30. Ahí guardo. Siempre los mensajes es importante que los lean para que tengan conocimiento de lo que se está haciendo. ¿Ya? Acá se acepta y queda configurada la primera calificación dentro del grupo del ticket de entrada 1. Importante también va a ser que tengan ojo con esto. Aquí, bueno, como tenemos una, actualmente suma el 30%. Entonces, para que se entregue y se visualice el promedio real o sea, el promedio correcto, mejor dicho, es importante que todas las calificaciones del grupo de calificaciones, valga la redundancia, equivalgan al 100%. Si no va a haber diferencia de promedio, se va a visualizar algún dato erróneo. Entonces, acá, por ejemplo, agregamos el ticket de entrada 3, le podemos asignar 60%, guardamos, y ahí va subiendo, y por último tengo el ticket de entrada 4, guardo, y ahí tengo mi 100. Después guardo, acepto, y aquí ya tengo configurado mi primer grupo de calificaciones que se visualiza de esta manera. Entonces tenemos la calificación madre, que sería el ticket de entrada 1, y las subcalificaciones que componen este grupo, que sería la 2, la 3 y la 4. Si quisiésemos hacer otro grupo, recuerden, primero se tienen que crear todas las evaluaciones. O sea, tendrían que ir a nueva, tendrían que indicar el periodo, la evaluación, el nombre, el tipo, el estado y la fecha, y después ya se va a armar el respectivo grupo. Ese es como el orden de cómo tienen que ejecutar este proceso. No sé si quedó más claro, señora Claudia. Sí, súper bien, muchas gracias Samantha. De nada. No sé si hay más dudas, más consultas.
Bueno, al final del webinar igual va a aparecer una encuesta para los que están ahí participando, en donde pues, también nos pueden dejar su comentario en el caso de que haya quedado alguna duda y necesiten que alguien los apoye en este proceso de cómo poder configurar la plataforma o cómo poder ingresar estas calificaciones, y ahí nos pueden comentar si necesitan apoyo y los podemos contactar también. Lo importante es que esto, si no se ha aplicado, ¿no es cierto? Porque estas funciones son nuevas también en algunos casos que no las conozcan, para el próximo año también es importante que también lo puedan utilizar y puedan conocerlo en profundidad.